Hola amigos, bienvenidos a sus videoclips Electrónica en Minutos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bobinas o conocidos como inductores. En sí, ¿qué es una bobina? ¿De dónde sale ese término y a quién se debe? Más o menos en 1820 el físico danés Hans Christian Oerst descubrió que la aguja de una brújula se desviaba si se acercaba en un conductor que lleve corriente. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos observar que cuando la corriente fluye alrededor de este conductor genera unas líneas de flujo magnético que realmente nosotros no las podemos ver a simple vista, pero si colocamos limaduras de hierro o polvo se puede observar este fenómeno. Al igual, si nosotros doblamos ese conductor varias veces, o sea, creamos una espira, podemos observar que ese campo magnético se va reforzando, y si creamos varias espiras, ese campo magnético no solamente se refuerza, sino también que genera una sumatoria entre sí, generando un campo magnético más fuerte. En sí, ¿qué es la inductancia? La inductancia determina la fuerza del campo magnético alrededor de una bobina, o sea, una bobina se mide en inductancia, debido a que una corriente se aplica a ella. Cuanto más alto sea el nivel de inductancia, más grande será la fuerza del campo magnético. En pocas palabras, entre más espiras exista, más inductancia habrá. La inductancia se mide en henrios o henrys por el físico estadounidense Joseph Henry. Un henry es el nivel de inductancia. Esto quiere decir que si aplicamos un voltio a través de una bobina debido a un cambio de la corriente de 1 amperio, que éste fluye a través de la bobina. En conclusión, si generamos un voltaje de 1 voltio versus una corriente de 1 amperio, se puede generar lo que es un henry. Lograr tener una bobina de 1 henry realmente es una medida muy grande, por lo cual las bobinas en su inductancia se miden normalmente en mili, micro, nano o pico henrios. Aquí vamos a observar lo que es un ejemplo de inductancia. Básicamente necesitamos generar el cálculo sobre la imagen que tenemos a la derecha. Tenemos de diámetro 1/4 de pulgada, tenemos de longitud 1 pulgada y en esa pulgada logramos obtener 100 vueltas. El núcleo que vamos a necesitar es un núcleo de aire, por lo cual tenemos μ sub 0. Para este caso vamos a determinar dos cosas. 1, la inductancia y 2, la inductancia cuando tenemos un núcleo metálico con una permeabilidad de 2000 en la bobina. Lo primero que vamos a hacer es convertir la longitud de diámetros en pulgada a centímetros o en milímetros. En este caso, haciendo la conversión de 1/4 de pulgada equivale a 6.35 milímetros. El área hacemos lo mismo, calculamos el área y lo sacamos en milímetros. Luego sacamos la longitud también en milímetros y aplicamos la ecuación que vemos a la derecha, donde L equivale a los henrios, 4pi es una constante por 10 a la menos 7, μr es la permeabilidad del material magnético o en este caso metálico. Si dado el caso fuese el aire, pues simplemente sería 1, n el número de espiras, a el área y l la longitud. Habiendo aplicado esto, obtenemos que la inductancia de esta pequeña bobina equivale a 15 microhenrios. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos un núcleo ferromagnético? Ferromagnéticos son materiales que tienen la propiedad de atraerse o repelerse y verse sus cargas organizadas gracias a un campo magnético externo que influya sobre ellos. En este caso, si tenemos una bobina y lo enrollamos sobre un material, por ejemplo, hierro, una ferrita, esto va a hacer que se incremente muchísimas veces su campo magnético, por lo cual la inductancia también va a crecer. Para este ejemplo tenemos 15.68 microhenrios, por lo cual multiplicado por 2000 eso nos da 31.36 milihenrios. Como pueden observar, se acaba de multiplicar 2000 veces ese valor. Eso significa que hay algunos materiales que pueden aumentar, triplicar, multiplicar mucho esa capacidad de la bobina. Aquí podemos observar algunos ejemplos de bobinas. ¿Qué es una bobina en sí? Una bobina es un enrollamiento de alambre sobre un núcleo, que puede ser de aire o puede ser otro material. En este caso podemos considerar varios ejemplos. ¿Y qué hacen las bobinas? En sí, las bobinas sirven para hacer equipos de alta frecuencia y depende del voltaje que nosotros le coloquemos. Puede ser voltaje continuo, puede ser voltaje alterno y depende de esto son las aplicaciones. Entre ellas están aplicaciones de alta frecuencia, puede ser para eliminar
o filtrar pequeños transitorios de la red eléctrica, en pocas palabras filtros. Se emplean líneas de alimentación que suministran altos niveles de voltaje. Se emplea para corregir diferencias de sincronización entre señales. Se utiliza para estabilizar voltaje, se utiliza para hacer osciladores y muchísimas aplicaciones más. Aquí podemos ver algunos ejemplos como los inductores de núcleo de aire, bobinas toroidales, bobinas de bloqueo, bobinas de líneas de retardo, inductores de montaje superficial, bobinas moldeadas, bobinas de bloqueo de RF, bobinas de bloqueo en modo común. Ahora, como lo miramos en el ejemplo anterior, podemos ver que también venden bobinas estilo resistores, y esta es la forma como se leen las bobinas. Básicamente, la cifra significativa, aquí la vemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el nivel 9, el multiplicador y la tolerancia. Tenemos bobinas de más o menos, el 5% del oro, plata el 10% y ninguno, o sea que no tenga ningún color, más o menos el 20%. Y su lectura es la misma que nosotros tenemos en los resistores. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos en un próximo tutorial de Electrónica en Minutos.